Hola a todos, ¿cómo están? Acompáñenme a crear este arte que voy a utilizar para un cuadrito que tengo aquí en la oficina, que voy a cambiar. Voy a utilizar este bloc de acuarela profesional de Alpen, que me gusta mucho. Lo he usado para muchas de mis creaciones. Este es un papel que es suave al tacto, la verdad es espectacular trabajar en la acuarela. Bueno, este es el arte que quiero cambiar porque ya se está desgastada, entonces vamos a comenzar. Bueno, lo primero, como siempre, es transferir nuestro arte al papel que vamos a trabajar. Y en donde voy a iniciar, obviamente, sacando las medidas dependiendo del tamaño del cuadrito. Esto es lo principal que voy a tener en cuenta, el tamaño del cuadro o del portarretrato donde voy a poner mi arte. Saco la mitad de cada hoja, tanto la mitad vertical como horizontal, y dependiendo de la mitad mido. En este caso mi cuadrito tiene una medida de 19 por 24. Entonces hago primero el margen de lo que se va a ver de mi cuadrito, o sea, lo que va a salir en ese vidrio y lo que se va a notar para no hacer un arte que sobrepase esas medidas. Bueno, luego que ya saco mi margen del recuadro del portarretrato, ahora voy a definir el margen en el cual quiero que esté centrado mi arte. Para este caso yo voy a dejar aproximadamente 2 centímetros del margen que ya saqué primero hacia adentro, que ese va a ser el espaciado, y voy a dibujar el recuadro teniendo en cuenta esta medida, 2 centímetros en la parte vertical, y para la medida horizontal voy a dejar aproximadamente 5 centímetros del borde que ya saqué, el primer borde o el primer margen que ya saqué del recuadro. Esto es lo que va a contener en mi arte. Teniendo en cuenta el número de renglones que tengo en mi arte, en este caso tengo 5, pero en lo que va contenido entre Dios y plan es más pequeño, voy a comenzar a distribuir en ese recuadro final o en ese cuadrito que me quedó donde va contenido mi arte. Voy a comenzar a distribuir esos espacios teniendo en cuenta la prioridad de cada una de las palabras. Esto es súper importante porque mis palabras, las palabras más importantes de mi frase obviamente van a ser más grandes que las que tienen una importancia menor. Para este caso, para mi frase, yo definí que aproximadamente mi medida entre las principales palabras van a ser de 4 a 5 centímetros. Lo que va contenido entre la palabra Dios y plan, que va como en un ribbon o en un recuadrito diagonal, eso mide aproximadamente 2 centímetros. Y lo que resta en el recuadro donde va contenido mi composición tiene una medida de aproximadamente 3 centímetros cada una de los eh, renglones donde va contenida, o los recuadros donde va contenida las palabras. En este caso es la palabra precioso, divino y precioso. Entonces esas tienen una importancia un poquito menor. Y en este caso, pues obviamente el tamaño va a ser de aproximadamente 3 centímetros o 4 centímetros cada una. Lo importante es que ustedes definan cuáles son sus palabras más importantes, a esas más importantes les van a dar un mayor tamaño y que la composición quede totalmente centrada en el papel.
Bueno, en este punto voy a borrar la línea total que es central horizontal porque pues no la voy a utilizar bueno, les aconsejo borrar todas esas líneas que ya no hacen parte de los recuadros que van a contener cada una de las letras. Es importantísimo que dividan su composición en toda la mitad para que calculen aproximadamente qué palabras quedan del lado derecho y qué palabras quedan del lado izquierdo de la composición y la repliquen en su arte final o en los bocetos grandes que estén haciendo para poder pasar al arte final. Iniciamos a escribir las palabras, pues en este caso, como siempre se los digo, con el tamaño que nos dé el lápiz, pues creamos el esqueleto de las letras, depende cómo quieren ustedes que sea cada una de las palabras. En este caso yo voy a hacer letras grandes porque es una de mis palabras iniciales y pues teniendo en cuenta voy a hacer sans serif, o sea no van a tener serifas, van a ser un poquito divertidas con curvas para que ustedes también pues dependiendo de su gusto creen la palabra Dios. Recuerden que luego tienen que tener en cuenta el espaciado porque luego que ustedes hacen esta creación así en monolínea que uno le llama, le van a agregar grosor, entonces con el fin de que nuestras palabras no se monten, si no es a propósito, no se monten unas con otras, pues es importante que tengan en cuenta el espaciado y para manejar el grosor que ustedes quieran, si quieren letras gruesas, letras delgadas o letras que combinen trazos gruesos y delgados. Bueno, en este punto vamos a iniciar a agregar los grosores de nuestra letra. Yo siempre se los dejo a su consideración, en este caso, como siempre, me gusta más trabajar con trazos gruesos y delgados, dependiendo obviamente de la regla universal de la caligrafía. Entonces vamos a iniciar a agregar todos y cada uno de los grosores, teniendo en cuenta lo siguiente. Todos los lados gruesos de nuestras letras deben medir lo mismo en los lados delgados también. En este caso, si haces pues, la palabra con un mismo grosor, la idea es que todos tus grosores tengan la misma medida y que la distancia entre cada una de las letras sea parecida o igual. Yo siempre les digo a mis estudiantes que pues nosotros no somos un robot, entonces en este caso lo ideal es que esas distancias y esas diferencias no se perciban ante los ojos. Por eso tratemos de hacerlo lo más parecido posible y ayudarnos de alguna reglita para poder medir. Ahora voy a comenzar a hacer el ribbon, lo que le llaman ribbon, o por decirlo así, como podemos decir, o cajita que va a contener una parte de la frase. Va a contener las frases, tiene estas las voy a hacer pequeñas, pero quiero resaltarlas como especie de una cinta para que más que todo resalten por el color de la cinta. Este va a tiene una medida de 2 centímetros, le voy a hacer como, así como le hice aquí, una especie de triangulitos en las puntas hacia adentro para que parezca una cintica así abierta. En este caso lo puse por encima de
letra O y S para que las corte un poquito. Y voy a hacer que la palabra plan esté la P y la L más que todo por encima de esta cintica, como para que se vea ahí una interacción entre la ilustración de la cinta y las palabras. Bueno, como ven, escribí la palabra plan pues, con el mismo estilo de la palabra Dios, el mismo estilo de letra, y ahora estoy agregándole aquí los grosores, que también voy a manejar los mismos grosores que utilicé y las mismas medidas que utilicé en la palabra Dios. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que no combinen tantos estilos de letra en una composición, en este caso una frase coherente, al menos que sean ese tipo de composiciones que comienzan a escribir palabras aleatorias como diferentes nombres de países y eso, que hacen una composición rectangular con diferentes estilos de letra. Eso es diferente, ahí no, pues solamente es resaltar los nombres, más no como tal. Si lo comienzas a leer, sabes que son países, pero en la frase no tiene coherencia. En este caso, cuando son frases, ahí sí les recomiendo pues no combinar tantos estilos de letra para que la composición se vea más limpia y se vea más bonita. Bueno, ya finalizando la parte de la mitad hacia arriba, por decirlo así, ahora voy a escribir las palabras divino y precioso. En este caso voy a tratar de hacer el mismo estilo de letra, pero más pequeña, para combinar un poquito los estilos. Recuerde que ustedes son libres de hacer los estilos de letra que quieran. En este caso, pues yo solamente como que les doy las pautas y aquí solamente es que dejen volar su imaginación.
Bueno, para este caso voy a hacer la última O de la palabra precioso como estilo de un diamante, teniendo en cuenta lo que quiere decir la palabra, como de una piedra preciosa, algo así me lo imaginé. Este es un recurso que ustedes pueden utilizar mucho al momento de hacer composiciones, que es combinar letras con ilustraciones que tengan como el estilo de la letra que vamos a realizar, con el fin de que uno no se pierda como la coherencia de la palabra, y dos, pues puedan ilustrar un poco su composición y se vea mucho más divertida. Y bueno, agregamos los grosores de nuestras palabras divino y precioso. En este caso voy a manejar los mismos grosores para ambas palabras, los gruesos que sean igual de gruesos y los delgados igual de delgados. Bueno, en este punto voy a borrar todas esas líneas guías o esas monolíneas que utilicé para poder escribir y después agregarle el grosor a mis palabras, y así me queda la composición pues ya a lápiz. Yo lo que hago con el fin de que no me quede muy marcado el lápiz es borrar un poco los bordes, obviamente que yo todavía aprecie dónde están las palabras para entonces poder proceder a pintar, ya sea con marcadores, con acuarelas o con lo que quiera. Bueno, y ahora vamos a agregar color. En este caso voy a estar utilizando las acuarelas de Art Philosophy, las tropicales. Esta es la paleta tropical. Voy a hacerlo muy colorido. Voy a usar los tonos morado, fucsia, verde, amarillo, naranja. Y me voy a ayudar con esta paleta que les voy a mostrar aquí, que de unas acuarelas que ya yo tengo. De pronto alguno de estos tonos me pueda servir. Y por último también voy a estar utilizando las acuarelas de Hydracolor que son metalizadas y me van como a ayudar a dar esos toques a la hora de hacer las ilustraciones y de decorar mi composición. Y pues para hidratar mis acuarelas voy a estar utilizando este watercolor de Tombow, y para pintar este pincelito de Arteza que es súper delgadito y me sirve muchísimo para dar los detalles. Mira, aquí comenzamos a hidratar nuestras acuarelas con el fin de poder utilizar los colores, ya sea en mayor intensidad o menor intensidad. Ya saben que para dar menor intensidad al color únicamente es agregar mucha agua, y mayor intensidad es menos agua. Comenzamos a agregar color. Esto es un proceso de mucha paciencia. Yo obviamente, como se han podido dar cuenta, me toca aumentarle la velocidad al video porque si no el video duraría 4 horas. Pero esto es un proceso de mucha paciencia, que vayamos disfrutando el proceso. No tenemos que ir rápido, con el fin de que no nos salgamos del borde, de que nos queden las líneas bien pulidas y la combinación de colores nos quede súper bien hecha. Entonces sí les recomiendo tener muchísimo cuidado en este punto, hacerlo de forma muy delicada y tratar de conseguirnos un pincel delgado para que nos sea mucho más fácil respetar los bordes de las letras.
caso yo voy a comenzar a hacer un blending o degradado de morado a un verde azuloso, se podría decir, que es un verdecito azuloso que tiene la paleta. Únicamente voy combinando los dos colores y luego voy cambiando al otro tono, al siguiente tono. Los colores que escogí para este blending son el morado, como pueden ver el verde este que es como más tirando azul. Les recomiendo que si van a combinar morado con verde, este verde debe estar más tirando azul que amarillo. Y ahora sí hago la transición de ese verde azulado a un verde lima para que sea pues una palabra bien colorida. Entonces esa va a ser mi transición: morado, verde azuloso y luego un verde lima tirando a amarillito. Bueno, y aquí es cuando entra a jugar en mucho la calidad del papel que estemos utilizando. En este caso me gusta mucho este papel de Alpen porque no se riega la acuarela ni se crean como especie de venitas alrededor. Respeta completamente el trazo que yo haga sin salirse ni esparcirse la tinta ni la acuarela, entonces por eso me gusta mucho. Y bueno, la idea es que así como pinté la letra D, pinto las demás letras. Comienzo con mi color morado, luego degrado con el verde azuloso y luego el verde lima, o más tirando a un verde amarilloso.
Les recomiendo tener mucho cuidado de no pasar las letras, pues ya yo decidí que mi cinta quedara por encima de la letra O y S. Si ustedes no lo decidieron así, no hay problema, pueden hacer la letra completa, pero en este caso yo tengo que respetar dónde está la cinta, donde va la palabra tiene un... Y esta cinta va de otro color, entonces tengo que estar muy pendiente de no pasarme y respetar ese espacio que no voy a pintar de la letra O ni de la letra S. Bueno, y ahora voy a pintar de un solo tono con mi acuarela fucsia, con el fin de que resalte bastante entre estos tonos morado, verde y verde lima. Voy a colocar un tono fucsia que sea bastante llamativo para mi cinta. Finalizando de pintar la cinta, voy a hacer el degradado de la palabra plan. En este caso voy a invertir los colores a la palabra Dios. Voy a comenzar con verde lima, al principio en la parte de arriba de las letras, luego voy a seguir con el verde azuloso y luego voy a seguir con el morado.
Finalizando la palabra plan, voy a comenzar a pintar las palabras divino y precioso. En este caso escogí la combinación de fucsia con naranja, como para combinar un poco el fucsia de la cinta y también tenga presencia en la parte de abajo de la composición. Entonces comienzo muy lentamente, como siempre les digo, a pintar nuestras palabras respetando los bordes de la letra. Primero inicio con el fucsia y luego poco a poco a mitad de cada letra voy a comenzar a agregar el naranja para que se vea como ese degradado. Quise hacer una composición bastante colorida. Y en este punto lo que hacemos es repetir para cada una de las letras de la palabra divino esta combinación, ¿ya? Primero fucsia, después naranja. Estoy pensando de la palabra precioso, hacerla al contrario, así como hicimos con Dios y plan. Vamos a ver.
ya decidí, voy a comenzar con el naranja, entonces comienzo a pintar muy suavemente con el naranja, con el fin de crear como esa ilusión de que el naranja está en el centro y el fucsia está a los extremos. Entonces primero colocamos el naranja hasta la mitad de cada una de las letras y luego seguimos con el fucsia para hacer nuestro blending y degradado. Y bueno, se me acaba de ocurrir que con el fin de combinar un poco las letras de los colores de la letra Dios y Plan, voy a agregarle solo un poquito de morado en el borde o al final de la palabra, de cada una de las letras de la palabra precioso. O sea, la parte de abajo, muy abajo, va a tener un sutil morado y así va a generar esa combinación con la parte de arriba de la composición, como para que no se vean dos partes totalmente aisladas.
bueno, para nuestro diamantico de la O de precioso voy a hacerlo con las acuarelas Airacolor, que son acuarelas metalizadas. Me encantan estas acuarelas. Entonces voy a hacerlo como de las tonalidades, así como un tipo morado, para que combine bien con la composición. Y listo, así queda. Hasta el momento no he agregado decoración, que es lo que vamos a agregar en este momento. Voy a agregar unas cuantas estrellitas, bolitas, algunos corazones, que es como mi decoración principal. Y tengo pensado al final de la palabra plan hacer como tipo de un planner o un checklist, como para que se vea referente a esa palabra y haya una ilustración. A su vez, también quiero agregar de pronto en la palabra Dios unas nubecitas muy sutiles y como especie de unos triangulitos que resalten la palabra al inicio y al final de esta. Entonces miren, aquí dibujo como especie de un rectángulo que no pase por encima de la palabra, va a quedar atrás de forma muy sutil. Y aquí voy a comenzar a pintar unas nubecitas, como si pueden apreciar, es un azul súper clarito. Y voy a utilizar las acuarelas metalizadas de Airacolor, entonces le va a dar una especie de brillo, pero va a ser un azul muy sutil que medio se puedan apreciar las nubecitas. Procedo a pintar los triangulitos que le comenté. Voy a poner los amarillos, amarillos con las acuarelas metalizadas para que resalten bastante.
me voy a ayudar con las acuarelas metalizadas como a terminar de darle los toques a la composición, a pintar esas decoraciones o ilustraciones que acompañan mi composición. Bueno, ahora con un Gelly Roll blanco, número 8, voy a escribir, cuando se haya secado completamente, esto es súper importante, tiene que estar súper seco. Voy a escribir las palabras tiene un dentro de mi cinta, teniendo en cuenta y respetando, dejando un poco de margen entre el borde de la cinta y las letras para que no se vea como tan apretado. Y agregándole unos punticos al inicio y al final de la frase tiene un. Y bueno, le agrego unos detalles a la cinta para que se vea mucho más bonita, unas lineecitas en el borde, como si fuera especie
de un cosido que me puede de pronto decorar un poco más la ilustración de la cinta. Bueno, y ahora con la ayuda de estas preciosuras de Faber-Castell voy a hacerle sombrita, ya que tiene muchos tonos. Voy a utilizarlos para hacerle sombrita a las letras en esas partes donde la cinta tapa la letra y la letra tapa la cinta. O sea, en la palabra Dios, agregarle un poquito de sombra a la I en la parte de abajo, a la O y a la S. Y en la cinta voy a agregar un poquito de sombra donde está la P, la L y la A, como para crear dimensión muy sutil en mi composición. Va quedando nuestra bellezura. Voy a agregar unos cuantos detalles para ya finalizar la composición. Voy a ayudarme del Jelly Roll dorado, y de este micropunta de Tombow, que es punta finita de 01, para hacerle como unos detalles al diamante en los bordes de forma muy sutil, con líneas que no son totalmente completas, sino como líneas intercaladas. Con la ayuda de este marcador Tombow gris, que es el N89, voy a hacerle un poco de sombra a la palabra Dios. Le voy a hacer sombra en la parte inferior derecha de la palabra. Con esta hermosura de Jelly Roll dorado voy a darle unos toques como tipo estrellita donde están las nubecitas, y voy a ponerle unas lineecitas también a las letras, a las palabras divino, plan, y creo que algunos punticos decorativos a la palabra Dios y plan. Aquí voy a agregarle unas lineecitas aquí a la O, con mucho cuidado para que no nos queden tan pues movidas, sino que nos queden bien rectecitas. Así se va viendo nuestra composición. Quiero que vean cómo se ven los detalles que brillan. Me encanta, por eso las acuarelas metalizadas. Y esos toques de dorado se ven súper bonitos. Y ahora por último voy a terminar de hacerle las lineecitas a la palabra plan y agregarle unos punticos a las palabras divino y precioso en cada una de las letras.
faltar la firma. Entonces los invito a crear esta preciosura, acompáñenme y hagan sus creaciones de acuerdo a sus gustos y colores. Nos vemos en un próximo video, chao.